11. Hebreos 11, por favor, vaya ahí a su Biblia, Hebreos 11. Me dice amén si lo tiene. Vamos a estudiar un poco más o a reflexionar un poco más acerca de la palabra de Dios. Ya sabe lo que vamos a tratar, es acerca de la fe. Es un tema extenso en la Biblia. De hecho, en la Biblia hay dos temas fundamentales que trata toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Una es la oración. Desde Génesis usted va a ver que se habla de la oración, y todos los libros hablan de la necesidad de orar, de lo que pasa cuando oramos, de la bendición de orar, que debemos confiar en Él, que debemos velar y orar siempre, que no debemos afanarnos, y habla de los milagros que Él hace. De hecho, hay un reto, dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero otra cosa importante que se habla en todos los libros de la Biblia es acerca de la fe. En cada libro de la Biblia vamos a ver hombres, mujeres, niños, jóvenes, familias que tuvieron fe al Señor y con el cual Dios pudo hacer cosas grandes. De hecho, en Hebreos 11, todo el capítulo nos habla de diferentes personas que tuvieron fe de diferente manera, de acuerdo al propósito o al llamado que Dios tenía para cada uno de ellos, y su fe hizo que Dios pudiera obrar de manera milagrosa en ellos, y a través de su fe, o al ellos poner en práctica su fe, vieron a ver a Dios cosas grandes. Amén. De hecho, la Biblia nos habla, y ya lo hemos leído, yo creo ya diría ya todo este mes, Hebreos 11:6, la Biblia nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra vida cristiana se trata de fe, y créanme lo que le voy a hacer hoy. Si usted está aquí en esta iglesia, si se está congregando y no tiene fe, le tengo una mala noticia: usted no está agradando al Señor. Que se escucha feo, hasta a mí me asusta. Pero la verdad es que esto no lo digo yo, me guste o no, me agrade o no, quiera o no. Tengo que hablar lo que dice, pero aún hasta yo mismo lo tengo que reconocer, porque aún hasta yo mismo parado aquí pudiera estar predicando sin fe, no estaría agradando a Dios. Y eso no es algo que yo me estoy inventando, es algo que Dios dice. Dice la Biblia, vaya por favor, Hebreos 11, lo vamos a leer. ¿Lo tiene? Se puede poner de pie, por favor. Hebreos 11:1. Muchas gracias. Hebreos 11:1. Dice la Biblia. Sí sabe que le amamos en el Señor, ¿verdad? Nada más quería recordárselo. Dice la Biblia en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la convicción de lo que no se ve, eso tenemos que tenerlo presente. Dice el versículo 6, pero sin fe, note esto, yo creo que Dios es bien claro, dice, sin fe es que imposible. Quiero que se lo meta en su cabeza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, es necesario que los que se acercan a Dios, en primer lugar, crean que le hay y que es galardonador. Eso quiere decir que Dios recompensa. Mira, hermano, tenemos todo lo que hacemos, lo hacemos con la fe que Dios nos va a recompensar, o aquí en la tierra o en el cielo. De hecho, va a haber recompensas. Todo lo que usted hace, Dios no es deudor de nadie, no nos queda deber a ninguno de nosotros. Entonces, todo lo que nosotros hacemos va a ser galardonado por Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias mi Señor porque en ti podemos confiar. Te rogamos, Padre, que tú nos hables a cada uno de nosotros y, Padre, úsame, quítame a mí en esta noche, Dios, y ponte tú en lugar mío. Los hermanos no vinieron a escuchar a un hombre pecador como yo, sino vinieron a escucharte a ti. Te rogamos, habla a mi propia vida, mi Señor, en lo que yo tenga que mejorar, Padre. Háblanos y que podamos juntos como iglesia, como cristiano, como familia, poder mejorar, Padre, en lo que tengamos que mejorar. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
y amén. Quiero que tome su lugar, hermanos, y como siempre le digo, eso se trata de reflexionar. ¿Sí? Y quiero que piense durante todo el mensaje cómo está su fe. Porque es importante, hermano. De hecho, no podemos vivir una vida cristiana sin fe. La fe se denota en todo, o para todo se necesita. De hecho, para ser salvos, fuimos salvos por fe. En la salvación está la fe, porque por fe tuvimos que entregar nuestra alma en Él, creyendo que Él un día vino, fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Ninguno de nosotros lo vimos, pero por fe creemos que Él, Dios, se hizo hombre. Por fe creemos que Él es capaz de perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por fe creemos que Él pagó nuestra deuda, que Él nos limpia de todo mal. Por fe. De hecho, la fe es la que nos salva. Depositamos, dice la Biblia en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego dice, y creyeres en tu corazón. Eso habla de fe. Necesitamos fe para entender que Él puede transformar nuestra vida. Necesitamos fe para entender que Él nos puede ayudar aún en nuestro pecado y dejárselo a Él. Necesitamos fe, hermano, para obedecer a Dios. Le voy a decir algo. Hay cosas, hermanos, que Dios manda, aunque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, pero para nosotros en nuestra humanidad hay muchas cosas que Dios dice que no entendemos. Pero igual tenemos que hacerlo. En el mundo que vivimos, un mundo malo, un mundo perverso, un mundo donde hay mucha maldad, a veces se nos dificulta creer en que Él puede hacer algo. Y a veces, hermano, parece imposible. Y le voy a decir algo, hay muchas cosas que para mí, humanamente hablando, yo sé que son imposibles, o yo pienso que son imposibles. Pero cuando veo la Biblia, dice Dios que necesitamos tener fe. Esa fe, como hemos hablado anteriormente, que se va a demostrar en nuestra vida cuando demos pequeños pasos aún sin ver. Nosotros, y déjeme repetirle esto, no tenemos una varita mágica, no sabemos lo que Dios puede hacer, pero tenemos que dar pequeños pasos de obediencia a Dios, nos guste o no, veamos resultados o no, tenemos que dar esos pequeños pasos confiando en que el resultado lo da Dios. En esta iglesia, y no crea que ha sido difícil, permítame hablar de mí, alguna vez voy a hablar de ustedes, no mal obviamente, claro que bien, pero vamos a poner ejemplos para que salgamos edificados. Salimos a Guanacaste cada martes a visitar. ¿Cree que ha sido fácil? No, no ha sido fácil, nos rechazan un montón de veces. Casi el 90-95% de las veces nos rechazan. Pero ¿sabe por qué lo seguimos haciendo con toda la disposición? Porque no es de nosotros. Aunque nos rechacen, nosotros tenemos una labor y vamos a insistir porque no sabemos lo que Dios puede hacer. Yo no sé lo que Dios puede hacer en Guanacaste, pero lo que sí sé es que Dios tiene un plan en Guanacaste, y lo que sí sé es que Dios nos ha mandado a llevar el Evangelio y que tenemos que llevar el Evangelio. Nos pueden rechazar todo el tiempo, y aunque a veces no queramos, aunque a veces nos desanimemos, tenemos que ir porque tenemos la fe de que Dios va a hacer algo, y yo no sé lo que Dios puede hacer. Pero eso justamente es fe, aunque yo no vea. Obviamente porque tampoco tenemos una varita mágica. En la misión de Guanacaste, ¿cómo batallamos con los jóvenes? Pero vamos y tenemos la disposición y lo disfrutamos y tenemos paciencia y estamos porque creemos que Dios puede hacer algo, porque no es de nosotros. Y aunque no veamos y en nuestra humanidad es imposible, yo entiendo que dice la Biblia que para Dios no es imposible. Y si Dios dice, ve, haz esto, nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Ahora, hermano, la falta de fe es la que nos aleja de la voluntad de Dios. La falta de fe es lo que nos aleja de Él a no obedecerle. Saben, muchos de nosotros, Dios tiene planes, tiene propósitos al cual estamos lejos porque realmente no le creemos a Dios. Amén. Fe, hermanos, es más que venir a la iglesia. Y le decía el domingo de que parecemos católicos. Y mire, le voy a decir algo, yo no tengo nada en contra de ninguna religión. Porque yo creo, de hecho, que personas salvas va a haber en todos lados. La Biblia dice que para ser salvo no es que tienes que ser bautista, tienes que recibir a Cristo. Y si una persona recibe a Cristo donde quiera que esté, va a ser salvo. Pero sí creo que muchos se han desviado de lo que Dios dice.
y muchas se han vuelto frías al mandato de Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que aún muchos de nosotros bautistas nos estamos volviendo fríos a lo que Dios dice por nuestra falta de fe. ¿Sabe lo que más está condenando al mundo? La falta de fe del cristiano. Y yo sé que el mundo es perverso. La falta de fe, hermanos, en nosotros nos tiene paralizados. De verdad nos tiene paralizado a no hacer nada. Pero hermano, Dios, hermano, quiere usar. Mire, usted no sabe el milagro que Dios puede hacer aún en su vida. El problema es que no tiene una varita mágica, pero Dios dice, confía en mí. Vimos el caso de Abraham. Abraham tuvo que confiar. Y qué bonito es después de todo lo que nosotros conocemos hablar de Abraham. Y qué bueno Abraham, el padre de la fe, y hizo mucho y tuvo bendiciones y tuvo promesa. Y Dios hizo milagros en su vida. Pero créame, para Abraham en su tiempo fue bien difícil. Y él tuvo que tomar pequeños pasos de fe. Hablábamos que Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y hermano, a veces tenemos que reflexionar. Imagínense que fuera hoy para nosotros. Que Dios dijera, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo ni me imaginaría la excusa de muchos, ¿verdad? Señor, pero tú no sabes cuántos años tengo. Y sí sé cuántos años tiene. Sal de tu tierra y de tu parentela. Señor, pero es que estoy enfermo. Señor, es que me da miedo, me da pena. Señor, es que ¿a dónde voy a ir? Señor, es que no tengo fuerza. Señor, es que aquello. Y Dios dice, sí, yo te conozco. Sal de tu tierra y de tu... Gracias a Dios no nos da ese mandato, ¿verdad? Dice, ¿a dónde? Pues a donde yo te envíe. Qué difícil. Yo no sé cómo actuaríamos nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, hasta ahorita no nos ha dado ese mandato a Dios. O no tiene ese mandato de Dios. Pero ¿qué si Dios le dijera? ¿Qué si Dios le dijera, sabes qué? Te quiero como pastor en otro lado. ¿Cómo? ¿Yo? Señor, es que tú no sabes. Claro que Dios sabe, pero Dios dice, ten fe. Ahora, piensa en esto. ¿Qué le está pidiendo el Señor? Mire, y Dios siempre quiere. Dios siempre llama. Dios no quiere usar a todos. Si usted tiene vida, usted es útil para la obra del Señor. En algo. Él nos capacita, Él nos prepara, pero necesitamos fe. Esa fe que movió a Abraham a creerle a Dios. Y vimos también cómo Dios le prometió un hijo. Ahora yo creo que Abraham era como nosotros. De hecho dice la Biblia que en su momento él se rió. Abraham y Sarai se rieron de Dios. ¿Cómo? Gracias a Dios Él es Dios, ¿verdad? Y pasó por alto la ofensa, porque eso es una ofensa. Porque no sé usted, pero si yo estoy hablando con alguien y se ríe de lo que yo le estoy diciendo, pues es una ofensa bien grande, ¿verdad? Y yo creo que sí. Ameritaría, ¿verdad? Pero al final tuvieron fe. De hecho, hermanos, a través de la fe de Abraham, yo sé de Cristo, pero a través de la fe de Abraham, usted y yo somos salvos. Aunque Dios, mire, aunque Dios pudo haber usado a otra persona. De hecho, no sé, déjeme explicarme bien. La vez pasada le dije esto, yo creo que a veces nos confundimos porque se nos ha metido tanto en la cabeza que Dios necesita. Y yo he tratado de quitar esa frase aún de mi mente porque Dios no nos necesita. Dios quiere, pero Dios no necesita. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que Dios necesita, eso nos hace grandes. Y le digo algo, conmigo, sin mí, Dios hubiera hecho algo en Uruguay o va a hacer algo en este lugar. Porque no se trata de mí. En tal caso, el que saldría perdiendo soy yo. Porque yo no soy nadie, porque yo no soy importante y porque no se trata de mí. Hay 1000 o capaz 1 millón de personas mejores que yo que pudieran hacer un mejor trabajo. ¿Quién soy yo para que Dios me necesite? Ahora Él quiere en su misericordia y en su gracia darme el privilegio, porque es un privilegio servirle. Cuando nosotros no hacemos algo por Dios, lo que perdemos somos nosotros. De manera tal que si usted no hace lo que tiene que hacer, Dios va a usar a otra persona. Abraham si hubiera tomado la decisión de no obedecer a Dios, Dios simplemente hubiera buscado a otro más. Y hubiera salido perdiendo a Abraham todas las bendiciones que tuvo. Mire, cuando Dios dice algo y nosotros no lo hacemos, el que sale perdiendo nosotros. ¿Qué pierde Dios si usted decide no obedecer a Dios? Él no va a dejar de ser Dios. Téngalo por seguro. De hecho, en México yo le decía a la gente, yo vaya a Uruguay o no, Dios no va a dejar de ser Dios.
Si yo hubiera decidido quedarme en México por la razón que usted quiera o en Panamá, Dios no va a dejar de ser Dios. Dios no va a perder su poder. Él no va a perder el control de las cosas. ¿Sí? Lo único que pudiera pasar es que Dios dice, pues bueno, allá tú. Y envía a otro y hace el milagro a través de otra persona y fluye la bendición a través de otra persona. Es todo lo que puede pasar. Igual hasta ahorita. Si yo en algún momento, Dios no quiera que pase, voy a hacer como, no, mejor no. Pero si yo llegara a alejarme, llegara a hacer cualquier otra cosa, me desanimara, me amargara, el único que perdería sería yo, porque la obra continuaría con cualquier otra persona. Entonces, hermanos, nosotros no somos indispensables. No es que Dios nos necesite. Dios quiere usarnos. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y claro que es difícil, pero tenemos que actuar con fe, aunque no veamos solución, aunque sintamos que es imposible, tenemos que actuar con fe. Ahora la pregunta es si sabe qué Dios quiere de usted. Pero luego, hermano, vamos a seguir en la Biblia. Vaya a Hebreos. No pierda Hebreos 11, vamos a tener otro libro. Vamos a estar en Hebreos y por si acaso Génesis o Éxodo. Pero no pierda Hebreos, póngale algo ahí en Hebreos para que pueda mantener Hebreos también. Dice la Biblia, Hebreos 11:17. ¿Lo tiene? Dice Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y esto lo vimos, pero nada más quería recalcarlo. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Cuando Dios le dijo a Abraham, da a tu hijo, ¿verdad? Tu unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Pero ya hablamos de la fe de Abraham, habla ahora de la fe de Jacob y de Saúl. No vamos a ver a esto ni de la fe de Jacob ni la fe de Isaac. Dice el 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Dice el 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Tampoco vamos a ver acerca de la vida de José, es muy extenso, pero se nos menciona que los últimos días de José, de hecho está en Génesis 50, antes de José morir dice, Dios va a hacer algo con el pueblo de Israel, yo tengo la fe, de manera tal que cuando Dios nos saque, no sé cuándo, no sé cómo, no voy a estar, probablemente me muera aquí, pero aún si me muera aquí y Dios nos va a sacar de aquí, ustedes sáquenme con ustedes. José tenía la fe, él sabía quién había creído. Sabía que Dios era poderoso, pero tampoco vamos a ver la vida de José, porque vamos a ver la vida de Moisés. Dice el 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y hermano, necesitamos fe todos. Necesitan fe los padres, necesitan fe las mujeres. Y la vida de Moisés, hermano, fue un milagro desde su nacimiento. Y de su nacimiento fue un nacimiento con fe. Y esta vez habla de la fe de los padres. Usted y yo entendemos, sabemos y leemos Éxodo que estaba difícil. Que Faraón había dado una ley y Faraón en ese momento era la autoridad máxima. De hecho, Faraón, ahorita vivimos fácil. Pero en aquellos tiempos, el que mandaba. Y no como ahorita, ¿verdad? Mandaba, y si la persona que mandaba, Faraón o el que tenía la autoridad decía, este se va a morir, se iba a morir y se iba a morir y se acabó. Y eran leyes así. De hecho, Faraón, se lo estoy parafraseando, está en Éxodo 1. Faraón fue lo que hizo, ¿sabes qué? Ya no van a nacer más niños. Entonces mandó a todas las parteras y era ley que había que todos los niños varones que nacían en Israel, o mejor dicho, que no nacían porque no iban a nacer, decían desde que estaban ahí dando a luz, si era niña le dejaran vivir y si era hombre, se había acabado su vida. Pero había una mujer que tuvo fe. La Biblia no nos cuenta todo lo que ella pensó, pero sí tuvo fe en Dios, en que Dios podía hacer algo con ese niño.
No sé, ella no supo qué iba a hacer, pero necesitaba tener fe y tuvo la fe para ir a armar la barquilla, para poner al niño, para llevarlo y ponerlo al agua. Necesitó fe. Entonces Moisés desde su nacimiento ya estaba implicando fe. Ahora, padres, necesitan fe. Su fe puede hacer mucho. Yo sé que muchos tienen, y más cuando somos algo grandes, hay hijos que quisiéramos que todos los hijos sean buenos, ¿verdad? Pero su fe puede hacer que Dios haga algo aún con su familia. De hecho, cuando el carcelero pregunta qué puede hacer para ser salvo, y le contestas, cree en el Señor Jesucristo y estés salvo tú y tu casa. No que si él creía en Cristo iba a ser salvo él y toda su familia, sino que por su fe, su familia también podía ser salva. De hecho, hay muchos beneficios de nuestra fe. Nuestra fe puede hacer que nuestra familia sea salva. Si tenemos la fe suficiente, nuestra fe puede hacer que nuestra familia viva vidas transformadas. Dice la Biblia que esta mujer creyó. Vaya a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 2. Dígame si lo tiene, Éxodo 2. Un varón de la familia Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio que aquella barquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue las doncellas y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora note esto, lo que la fe de esta mujer le hizo llevar. Tuvo fe y adivine qué pasó, porque todo lo organizó Dios, hermano. De hecho, es increíble lo que puede pasar cuando tenemos fe en Dios, cómo Él acomoda todo. Adivine quién terminó cuidando al niño. Dice la Biblia: su mamá. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera tenido fe y hubiera dicho: no, hombre, si igual se va a morir? Se va a morir de hambre, se va a ahogar. Porque mire, 1.000.000 de cosas pudo haber pasado. Esa mujer, como muchos de nosotros, pudo haber tenido 1.000.000 de excusas. Porque piensen esto, ¿cuánta probabilidad hubiera de que ese niño siguiera con vida? Ella no sabía que no iba a recibir. No era que ella sabía: bueno, lo voy a poner en la barquilla, total, allá abajo lo va a recibir la hija de Faraón. Como le dije, ninguno de nosotros tiene una varita mágica, y no crean eso, ¿verdad? Ella no sabía qué iba a pasar, pero tuvo fe. Igual que nosotros, hermano, mire usted, otra vez yo no me puedo cansar de decir, usted y yo no sabemos lo que puede pasar, pero necesitamos fe, sosteniéndonos como viendo a lo invisible, como aquel que puede hacer las cosas. Ahora, cuando tenemos fe, hermanos, sin duda yo creo que Dios nos va a recompensar. Con el tiempo, Dios recompensó a esta mujer y le devolvió a su hijo. Y de hecho lo pudo criar y lo crió bien. Lo crió con fe, lo enseñó en todas las culturas hebrea. De hecho, ella tuvo mucha influencia en lo que pudo hacer Moisés después. De hecho, padres, usted tiene mucha influencia en lo que sus hijos, sus nietos, bisnietos pueden hacer aún después de usted, con su testimonio y con su perseverancia a Dios por su fe. Para bien o para mal. Usted puede hacer maldecir generaciones venideras, o puede hacer de bendición a generaciones venideras por su fe.
De hecho, hablaba con unos hermanos hace un tiempo atrás y le decía esto. Su testimonio, que va muy ligado a su fe, puede hacer que sus hijos y sus nietos en un futuro, usted y yo no sabemos, puedan creer en Cristo o lo pueda alejar de Cristo. Su fe. Ahora, vamos a seguir para no alargarnos porque tenemos que terminar, ¿verdad? A veces es emocionante si se nos pasa el tiempo, pero tenemos que terminar. ¿Qué más pasó con Moisés? Dice la Biblia en Hebreos 11. Acuérdense no perder Hebreos, aunque se vaya a otro libro de la Biblia, póngale un separador ahí para que pueda regresar más rápido a Hebreo. Ahí nos vamos a mantener casi, ¿verdad? ¿Lo tienen? Voy a ir hasta que lo tengan para que todos vayamos juntos, ¿verdad? Y no vayamos uno por un lado y otro por otro lado. Dice Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y me impresiona esto, hermano, y la verdad esto es tener fe. Yo creo que mi fe no llega a la de muchos de estos hombres. Imagínense tener todo el poder. De hecho, muchos eruditos, muchos estudiadores y la Biblia misma, por como se narra y por historia, Moisés estaba hecho para ser un faraón. Porque aunque no era descendiente de faraones o de la familia real o del faraón directamente, fue criado por la hija de faraón. Él era heredero al trono. Él pudo ser un faraón. Hermano, y eso era tener poder, como les digo, literal el faraón mandaba, tenía la autoridad, no había nada. Mira, antes era extremo en todo, ahorita le digo que lo que se supone que son autoridades no manda, ¿verdad? Pero antes era autoridad total, y no estoy diciendo que esté bien o mal, sino que así pasaba. Moisés, hermano, pudo tener ese poder. Pero llegó un punto donde él tuvo que tomar una decisión y ¿sabe qué? Él decidió ser oprimido, él decidió ser maltratado, porque pasó de poder ser como faraón a ser del pueblo al cual era oprimido, por fe. No tenía necesidad Moisés, hermanos, de eso, pero por fe. Porque creyó que Dios era más grande, porque le dije que fue enseñado en buena, ¿cómo le diré? Tuvo una buena enseñanza, por así decirlo, le enseñaron bien sus papás. Por fe. Hermano, y siempre le digo, cada vez que Dios habla, nosotros tenemos que tomar decisión. De hecho, hoy usted tiene que tomar una decisión de qué va a hacer. Usted puede vivir igual. Yo no puedo hacer nada, si acaso puedo ver por mí mismo, pero usted tiene que tomar una decisión. A cada día que pasa, usted tiene que tomar una decisión de qué va a hacer. De si va a vivir por fe, que si va a vivir en fe, que si va a tomar acciones de fe. Y todo es fe, hermanos. Todo literal en la vida cristiana es fe. Dar es de fe. Dejar el pecado es de fe. Vivir en santidad es de fe. Todo tiene que ver o está directamente relacionado con nuestra fe. La fe movió a Moisés a rehusar ser hijo de la hija de Faraón. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Note esto, que gozar de los deleites temporales. Y hermano, esto me sorprende lo que es Dios. Lo que le llevó la fe, dice, prefirió ser oprimido, prefirió ser maltratado, dice, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. A propósito, hermano, todo lo de este mundo es pasajero, todo deleite del pecado es pasajero. Es mejor por fe, vivir por fe y hacer tesoros en el cielo. Amén. Le digo, Moisés no tenía una varita mágica, no sabía lo que le iba a pasar, pero sí sabía quién había creído. Sí sabía lo que Dios quería. Sí sabía lo que Dios podía hacer. Sí sabía a dónde Dios lo podía llegar. Ahora, hermano, déjeme preguntarle esto. ¿Usted sabe lo que Dios puede hacer en su vida? ¿Usted sabe hasta dónde Dios lo puede llegar? Mire, después de años uno puede decir, yo no creo en la casualidad o en la suerte. Yo creo que todo es de Dios. De hecho, muchas veces cuando dicen suerte es menospreciar lo que Dios puede hacer. Porque a veces Dios nos lleva a un lugar y luego decimos, fue por suerte. No sé si son personas que uno está en una posición y dice, llegaste a ser por suerte. Y yo digo, ¿cómo que por suerte? No por suerte.
fue Dios y luego lo que la persona decide que lo va llevando a un lugar establecido, o para bien o para mal. Pero yo creo, hermano, que todas nuestras acciones, todas nuestras acciones tienen consecuencias, o para bien o para mal. No llegamos a ningún lado por nada. No llegamos a ningún lado por suerte. Llegamos porque Dios tiene un propósito y luego nuestras acciones van a definir a dónde vamos a llegar. Es decir, que todo lo que le pasa en su vida no fue por suerte, o ni por buena suerte ni por mala suerte. Gente dice, ¿qué mala suerte tengo? No tuviste mala suerte, no hiciste lo que tenías que hacer. Es que a mí me pasa todo lo malo. Pues mira cómo está viviendo, porque te pasa todo lo malo seguramente porque estás haciendo todo mal. Porque no es suerte ni buena ni mala. Es Dios y es la fe que tengamos. Entonces este hombre decidió o prefirió ser maltratado. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué curioso que dice lo que dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya, es galardonador de lo que le busca. Este hombre tenía fe en Cristo. A propósito, hermano, toda la Biblia habla de Cristo. El método de Dios para salvación siempre ha sido Cristo. Antiguamente lo que salvaba a los antiguos, por así decirlo, Moisés, Abraham y ellos, era la fe que tenían en Cristo. Ellos no vieron a Cristo igual que nosotros no lo vimos, pero tenían que creer que él un día iba a venir y iba a pagar la deuda que tenía. De manera tal que Moisés y todos estos hombres que vimos creyeron en un Mesías que un día iba a venir, que era prometido desde aquellos tiempos. Amén. Entonces su fe era movida, o tenía que ser movida, igual que hoy en día tiene que ser movida nuestra fe. Dice la Biblia, vamos a seguir porque es mucho. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo, note esto, como viendo el invisible. Y vaya que a Moisés se sostuvo. Y mire, yo nada más se la estoy resumiendo, porque si nos ponemos a hablar de la vida de Moisés, pudiéramos demorar meses. Pero ¿cómo no? Si la vida de Moisés es increíble desde que Dios lo llamó. Dios vio, Dios lo preparó, Dios hizo un milagro, le llamó. Al principio Moisés estaba renegando con Dios, pero llegó un momento donde él dijo, ¿sabes qué? Dios sí tiene la razón, y empezó, dice la Biblia, que dejó y se fue a Egipto para enfrentar al rey. No le importó lo que el rey podía hacer o lo que Faraón podía hacer. Faraón pudo matar a Moisés. Tenía el poder para hacerlo. Se pudo haber ganado el desprecio de todo el pueblo de Egipto, que en parte lo hizo. Se pudo haber ganado el desprecio de su pueblo. De hecho dice la Biblia que cuando llegaron la primera vez, dice, a Moisés dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Y Faraón dijo, yo no sé quién es Jehová y no lo voy a hacer. Y lo que hizo fue darle doble trabajo. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El pueblo menospreció a Moisés. Dice, por la culpa de este hombre. Y usted y yo sabemos todo lo que él tuvo que sufrir. Se burlaron de él, blasfemaron o murmuraron de él. Hasta sus propios hermanos. No fue fácil la vida de Moisés. De hecho, Moisés se enojó muchas veces, aún con Aarón. Pero también vemos en la vida de Moisés milagros tras milagros, porque todas las plagas que cayó en Egipto, Moisés la pudo ver por su fe. ¿Y cómo puedo imaginar a Moisés gloriarse de lo que Dios podía hacer? Como un pueblo lleno de plagas, como Dios lo destruyó, porque Él era Dios. Ver a Moisés ahí cuando cruzaron el Mar Rojo, por su fe. Y hermano, hoy se habla tanto de Moisés y todo lo que hizo él, y gloria a Dios, y lo hizo, pero bueno, fue porque Moisés tuvo que dar pasos. Ahí cuando hablaron mal de él tuvo que dar pasos. Ahí cuando no tenían que comer, él tuvo que creerle a Dios y ir a Dios, y Dios le suplió. Ahí cuando no tenían que beber, él tuvo que ir a Dios, y por fe vio cómo Dios sacó agua. Hermano, yo creo que es tiempo de que analicemos cómo está nuestra fe. Y le digo, hay mucho que hablar de la vida de Moisés. Si nos pusiéramos, de hecho sería bueno dar todo un estudio acerca de la vida de Moisés, su fe, sus dificultades, sus luchas, cómo batalló, pero a pesar de que batalló, él siempre tenía la mirada puesta hacia adelante.
Y hermano, no le voy a decir que es fácil. Claro que es difícil. Es sumamente difícil. Ninguno de nosotros tenemos, otra vez me repetirle, una varita mágica, y a veces las circunstancias no podemos dejar de verla y no podemos dejar en lo que puede pasar o no puede pasar. Pero mi hermano, en la voluntad de Dios todo va a ser bendición, tarde que temprano. Dios tiene promesa para cada uno de nosotros. Él tiene promesa para usted, que pueden influir en usted, en su familia, no solamente su familia más cercana, hablando de sus hijos, sino de sus nietos, bisnietos, si los tiene también. Y no sé que sigue de bisnieto, tataranieto, sigue, pero usted puede ser impactar hasta la cuarta y quinta generación. Amén. La pregunta es, ¿cómo está su fe? Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Reflexiona en su corazón. Vamos a orar. De hecho, yo le voy a dar un tiempo para que ore primero. Luego ya terminemos con una oración, todos con sus ojos cerrados. Eso es para que reflexione. Tenemos que reflexionar, hermanos. No sabe cuántas bendiciones se está perdiendo por no tener fe. Yo creo en un Dios que todo lo puede. Que a veces pienso que no veo cómo pudieran hacer las cosas, pero aún así todo lo puede. Yo creo en un Dios que no hay nada imposible para Él. Y cuando digo nada, es nada. Es un Dios bíblico. Yo creo en un Dios que da promesa y bendice cuando somos fieles, cuando mostramos una fe en lo que Él es. Hermano, Él le gusta, Él quiere que usted tenga fe en Él. Esa fe que lo lleve a actuar. Pero ¿cómo está su fe? Vamos a orar. Ore y yo luego termino la oración. Le voy a dar unos minutos.